pues bienvenidos y lo primero que yo quisiera hacer es que les diéramos un aplauso muy grande a los que están participando por su valentía, porque yo creo que es muy fácil cuando le dicen a alguien que se pare aquí a hablar como emprendedor de lo genio que es, de las magníficas ideas que tuvo, de cómo consiguió levantar capital de millones de pesos para sus negocios, pero otra cosa muy distinta es pararse aquí desnudos, digo en sentido figurado, a decir las metidas de pata, las embarradas que han hecho como emprendedores. Y yo creo que hay unos aprendizajes valiosísimos que llevarnos de cada uno de ellos. Pongan mucha atención, por favor. Yo creo que esto va a estar fuera de interesante, divertido, porque al final no es justo que ellos sean solamente los que sufran acá contando sus historias. Entonces les voy a preguntar a ustedes un par de cosas sobre las intervenciones de cada uno de ellos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar con Laura Romero. La conozco muy bien, pero voy a leer para ser más preciso en lo que la caracteriza y lo que ha hecho, su trayectoria. Laura es cofundadora de Awake, hace parte del equipo de estrategia, impacto y fondeo, lleva 10 años trabajando en turismo de naturaleza con impacto social y ambiental, trabaja desde Awake con un propósito, proteger la naturaleza, y me consta es regeneración al 100%. Cree que todos los seres estamos interconectados, cree en la sabiduría de la vida para traer buenas cosas cuando se entregan cosas buenas también, cree en la abundancia, una abundancia que nos debe obligar a colaborar y no competir, promesa que ni yo le robé ni ella me robó, esa idea de la armonía sobre la competencia. Cree en un orden supremo que moldea esta realidad donde cada ser y organismo tiene un puesto y un propósito. Bienvenida, Laura. Laura nos va a hablar de una historia que se llama Muy romántico, muy ineficiente y muy costoso. ¿Para? Sí, no, para. El formato es parado. Bueno, no estaba preparada para esta cantidad de público, pero les voy a contar la historia que preparamos, nos dividimos entre todos los que estamos acá. Y mi historia es que no podemos aprender si no estamos dispuestos a fracasar y a equivocarnos. Y les voy a contar mi experiencia y la de Awake, no aprendiendo rápido y no aprendiendo de los errores eficientemente. Nosotros, no sé si todos saben, pero empezamos en un viaje en kayak que nos remamos todo el río Magdalena hace 13 años. Duramos 40 días viviendo en ese río y después de recorrernos todo ese río dijimos, pucha, la gran idea es hacer viajes en kayak por ríos de Colombia, ¿no? Obvio, todo el mundo está igual de emocionado que nosotros, todo el mundo quiere hacer viajes en kayak por el país, vamos a montar una empresa de viajes en kayak por ríos de Colombia. Compramos unos kayaks, empezamos en Rotoplast, después compramos unos kayaks que trajimos de Estados Unidos, agotamos la familia, agotamos los amigos que se montaron, desastrosos los viajes. Después fuimos y nos maleteamos a las empresas que en ese momento, hace 10 años, trabajaban en Acotur, presentándoles la idea de que teníamos una empresa que hacía viajes en kayak por ríos de Colombia y que era increíble, y que los guías, y que hacíamos los sándwiches, y que teníamos viajes de Ambalema hasta Honda, que hacíamos viajes por el Canal del Dique. Nadie conoce el Canal del Dique, todo el mundo quiere conocer el Canal del Dique. Nos fuimos, nos dijeron, el viaje que ustedes tienen que vender es en Cartagena. Nosotros teníamos un viaje que era por el Canal del Dique, saliendo a Barú, después salíamos a la bahía de Cartagena y remábamos hasta Cartagena. El viaje épico, ¿no? Todo el mundo quiere comprar eso. Las agencias todas, no, yo les compro, mañana, todo listo. Nos fuimos a vivir a Cartagena sin un peso. Duramos, nuestra actividad principal los viernes era ver las palomas en Cartagena porque no nos alcanzaba ni para un Subway. Compramos allá, estuvimos 6 meses maleteando hostales, nadie nos compró, nadie. Duramos 6 meses, las agencias que nos habían dicho que era el viaje más increíble, que nadie vendía algo así, no nos compraron. Nos gastamos un montón de plata y al final nos dimos cuenta que el mercado no estaba listo para eso. Y de ese aprendizaje nos sentamos a mirar todas las agencias que existían en ese momento que vendían turismo de naturaleza hace 10 años y creamos lo que en su momento empezó siendo Awake. Esto se los cuento porque después de esas experiencias que pasaron muchas veces y nos pasan a todos, que creamos productos que nos enamoramos, ¿no? Uno, el papá no le dice, oye, estás como feo hoy, no, uno está enamorado de su hijo
y está convencido que esa es la mejor idea. Y ese es el principal error, creo yo. Enamorarse de la idea, uno, claro, meterle toda la ficha, pero les voy a dar 3 tips que aprendimos. Uno, el cliente y los datos del cliente tienen que estar en el centro de todas las decisiones que tomamos. Eso es súper importante. No nos basamos en suposiciones de cualquiera, sino nos basamos en lo que el cliente quiere, ¿sí? Necesitamos los datos y tomar las decisiones con base en los datos. Todos acá estamos creando productos, servicios, todo el tiempo. Generamos procesos de innovación, a veces creemos que el emprendedor es como ese gran ser supremo. No, todos somos emprendedores en nuestras actividades diarias todo el tiempo. Entonces, si nos convencemos y nos autoconvencemos que es el mejor producto y no salimos a validarlo con nuestros clientes y no estamos obsesionados por los datos que vienen de nuestros clientes, vamos a fracasar. Ese es uno. El segundo es importante crear lo mínimo necesario para aprender, ¿sí? Ese fue el aprendizaje que les acabo de contar. Les voy a contar otra experiencia. Nosotros fundamos un hotel en Suezca, un poquito después de esta historia que les acabo de contar. Nos ganamos el fondo Emprender, teníamos 70 millones de pesos, no nos alcanzaba obviamente para todo lo que teníamos que hacer, queríamos montar un hotel con 70 millones de pesos, no nos alcanzaba. Y no sabíamos si el mercado estaba listo hace 10 años para el glamping, que era un producto súper innovador. Hoy en día hay glampings en todo el país, en ese momento no había. Entonces armamos una carpa en un potrero, cogimos todas las cosas de unos amigos que conocíamos en Suezca, montamos una habitación en una carpa y pusimos unas fotos espectaculares que tomamos nosotros de la tacita, la cama armada, todo listo, era una habitación, y pusimos "se abre hotel en Suezca" y lo pusimos en Facebook. Esa publicación se volvió viral y nos empezaron a llamar, necesitamos reservas, y nosotros estamos llenos hasta septiembre. No había hotel, no teníamos hotel. Y la conclusión de esto es que creamos un producto mínimamente viable, es decir, validamos la demanda invirtiendo lo mínimo necesario, creamos un producto que alguien quería comprar, validamos eso, conseguimos inversionistas, montamos un hotel. Guillermo fue uno de nuestros primeros clientes, era terrorífico, todos nosotros hacíamos la comida, limpiábamos los cuartos, y eso hoy en día pues es un hotel que tiene un equipo de trabajo, y eso fue un proceso de evolución que logramos, lo que les decía al segundo punto, crear lo mínimo necesario para crear, aprender, medir y aprender. Lo mínimo, no necesitamos invertir tanto para aprender de nuestros clientes y generar como aprendizajes, y desde ahí iterar. Y el último punto que se me olvida, se los voy a decir. Ese es muy importante. El objetivo no es solo crear, y a veces nos quedamos en crear. Voy a crear un hotel, voy a crear un viaje, voy a sacar el mejor portafolio. El objetivo es aprender del cliente. Ese es el objetivo. Y todas las personas de nuestro equipo están y deberían estar dedicadas a aprender de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos innovando. Vienen empresas nuevas que están creando lo mismo, que están creando cosas similares. Necesitamos innovar. Entonces, eso es un tema que tiene que estar en el ADN para poder estar iterando, innovando, y desde lo que los clientes nos están diciendo, crear cosas nuevas y pues crear valor para que un cliente decida pagarnos hoy, en el año siguiente, en el año siguiente y en el año siguiente. Entonces, esa es mi historia. Creo que estaba Bueno, súper. Laura, mil gracias. Me imagino la aventura que ha supuesto todo eso. Nuestro segundo invitado es Juan Pablo Gaviria. Juan Pablo, bienvenido. Es cofundador de Wonder Travel y ha sido un emprendedor, deportista, viajero de naturaleza, enamorado de Colombia después de recorrer de niño todos los rincones remotos de Colombia con la ONG Patrulla Aérea. Es piloto de avión, obviamente, no iba de azafata, sino iba de piloto en Colombia. Después de trabajar en el mundo de los bancos, decide llegar a la industria del turismo después de una vuelta por Sudamérica en moto. Aquí se da cuenta de la necesidad de crear una herramienta tecnológica para conectar viajeros del mundo con anfitriones de naturaleza y aventura, hoy llamada Wonder Travel. El propósito de Wonder es transformar la vida de viajeros y anfitriones a través del turismo con impacto. Nos va a contar la historia de un viajero al borde de la muerte, errores que ponen
vidas y empresas en riesgo fatal. Bienvenido, Juan Pablo. Buenos días a todos. A lo largo de esta historia, emprendiendo en turismo, llevamos 2 años y medio en Wonder, hemos cometido muchas embarradas. Pero hay una que si tengo que escoger dentro de todas para contarles y dejarles algún aprendizaje, es esta. En Wonder hacemos varios viajes de naturaleza y aventura en el año y nos encanta vender los destinos, hacerlos atractivos y nos encanta ponerle temáticas. Diseñamos un viaje que era una ruta gastronómica por un destino de selva, por un destino de aventura. Hace aproximadamente un año llevamos un grupo de 20 personas a hacer esta ruta gastronómica, a conocer varias comunidades, a navegar por río. Lo curioso es que yo generalmente no voy a los viajes de Wonder. Los viajes de Wonder los opera y los gestiona el operador local, el anfitrión. En este caso, yo estaba en el viaje. El viaje salió increíble y la última noche en un hotel a 1 hora y media, 2 horas de la ciudad más cercana, tuvimos la noche de despedida y en la noche de despedida suele pasar que la gente abre algo de tomar, se toma unos tragos, etc. Yo afortunadamente decidí irme temprano esa noche y se quedaron tomando los viajeros. Se quedaron tomando unas cervezas, un aguardiente, lo que sea. Y me tocan la puerta a las 4 de la mañana. Y me dicen, Juan Pablo se está desangrando. Curiosamente se llamaba igual que yo. Y yo solo me miro, me toco la cara y digo, ¿esto es real? Voy al cuarto de Juan Pablo con su esposa, estaba recién comprometido, recién casado, y Juan Pablo está en una ducha, desangrándose, tirado, desmayado, con mucha sangre en la ducha. Yo me pellizcaba y decía, ¿es real lo que estoy viviendo? Resulta que Juan Pablo tenía una úlcera desde hace muchos años, que no se cuidó y que en esa noche de tragos se empeoró. Y esa úlcera, básicamente él vomita sangre y va al baño con sangre. Durante todo su viaje estuvo yendo al baño, vomitando sangre, pero nunca le generamos la confianza desde Wonder de que pudiera decir, tengo esta condición médica. Resulta que Juan Pablo perdió 2 litros de sangre. El cuerpo aproximadamente tiene entre 5 y 6 litros de sangre. A las 4 de la mañana es muy difícil navegar por río, no es recomendable, no se debería hacer. Y tomamos la decisión de navegar por río durante 2 horas a las 4 de la mañana, sin luz, para salvar a esta persona. Había dentro del grupo de turistas un médico, pero el médico fue el que cerró la fiesta y me dijo, yo no me subo en esa lancha contigo, yo no quiero ser responsable de lo que pueda pasar. Y yo decía, no puede ser, esto no me puede estar pasando, no nos puede estar pasando, esto va a acabar con un sueño, con una empresa, esto es horrible. Llegamos al hospital, al centro médico, y el médico me dice, 1, no tengo sangre, 2, no tengo meprazol, que es el medicamento básico para este tipo de cosas. Vaya y consiga
medicamentos a una droguería. Entonces, yo dije, este panorama se está complicando, suena muy mal todo. El hombre se está desangrando, en el centro médico no hay nada, me dicen que traiga los medicamentos. Es así como comenzamos a buscar sangre en esta ciudad. No había sangre ni en esa ciudad, ni en la siguiente, ni en la siguiente. No había sangre. La probabilidad de vida de este hombre estaba bajando. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si uno, no hubiese una lancha esperándonos afuera, porque era un grupo, digamos, para una expedición que diseñamos especial? Generalmente los viajeros no tienen una lancha afuera. ¿Qué hubiese pasado si no estamos para gestionar un avión ambulancia? Para gestionar, traer sangre desde otra ciudad. Esto dicho, llamamos al seguro de asistencia. El seguro de asistencia dijo, no, pero si eso es una preexistencia, nosotros no cubrimos preexistencias. La prepagada, que es como la siguiente opción, ¿no? Uno dice, bueno, si no es el seguro de asistencia, es la prepagada. La prepagada dijo, nosotros no cubrimos eso. No está el tema de avión, ambulancia o helicópteros, impensable. Yo dije, no hay nada que hacer. Resulta que la EPS fue la que terminó pagando el transporte de esta persona. La EPS mandó un avión ambulancia para que lo recogiera. Incluso sucedió que yo llamé a unos amigos, inclusive llamé a Hernán en ese momento, que es piloto, y le dije, oiga, ¿usted puede venir a recoger a esta persona? Me dice, no, usted no puede montar a una persona con esta condición en un avión, se le muere. Y lo íbamos a hacer, y son cosas que ni siquiera sabíamos. Para terminar de contar esta historia, la persona se sube en un avión ambulancia, tiene un paro, le inyectan adrenalina y él sobrevive y hoy es un gran amigo mío. Todo salió bien, afortunadamente, logramos conseguir sangre en la cuarta, digamos, urbanización lejos. Si no fuera por un contacto de la Cruz Roja que nos ayuda a traer sangre, esta persona vive, hoy en día está perfecto. Pero el gran aprendizaje de todo esto es que la gestión de riesgo es un tema de todos nosotros, de todos y cada uno de ustedes. Podemos diseñar experiencias transformadoras, experiencias sostenibles, experiencias ecológicas, pero lo primero es que tiene que ser una experiencia segura. Si no hay seguridad, no hay nada. Entonces, no por ver el lado amarillista de esta historia, no por ver el lado del morbo, de la sangre y eso, no. Los aprendizajes es la gestión de riesgos, es de todos y todos tenemos que entender qué se debe hacer en estos casos, incluso cómo prevenirlos. Entonces yo saco 4 grandes aprendizajes de toda esta historia. El primero, ¿con quién estoy trabajando yo en campo? ¿Quién es mi anfitrión? ¿Con qué guías trabaja? ¿Tiene la documentación para ser un guía? Si no tiene esa documentación, ¿estoy dispuesto a asumir eso? La empresa con la que trabajo tiene un RNT, tiene sus documentos. El plan en lancha que se va a hacer se permite hacer de esa manera, el de rafting, el de kayak, etcétera. La documentación es clave, tener una ficha médica del viajero que va a ir es importantísimo, le puede salvar la vida. Cuando pasó esto, pequeño paréntesis, no sabíamos el RH de la persona y estaba desmayada y la esposa no lo sabía. Segundo gran aprendizaje, los briefing o las introducciones de seguridad. Si el guía con el que estábamos le hubiera hecho un briefing de seguridad, la persona nos hubiera contado, estoy vomitando sangre por las noches. Nunca le generamos esa confianza a la persona, nunca supo que se podía dirigir a nosotros para un tema de salud.
Y esa introducción de seguridad no solo se hace al comienzo de un viaje, pero antes de cada actividad. ¿Cómo hacemos para que la gente se sienta tranquila cuando está en una lancha, en un avión, en el río, en el mar, en cualquier actividad? El tercer gran aprendizaje es hacerse las preguntas difíciles. ¿Yo puedo evacuar a esta persona de este lugar? ¿Qué pasa si a alguien le da un paro, una convulsión, si se partió un pie? ¿Nos hemos hecho esas preguntas realmente? Creo que muchos no las hacemos, pero preferimos evadirlas. Entonces es clave que nos hagamos estas preguntas difíciles y es, oiga, ¿tengo la capacidad de reaccionar? ¿Sé a quién llamar? ¿Sé a quién contactar en caso de que una persona no responda? ¿Puedo llamar a un familiar a preguntarle una historia clínica? Estas preguntas difíciles es clave que nos hagamos. Y por último, después de todo este gran aprendizaje, nos prometimos como Wonder ser una de las empresas con estándares más altos en gestión de riesgo y exigir a nuestros anfitriones todos los protocolos, toda la documentación. Y nos cambió la manera de pensar totalmente y nos hizo entender que la seguridad era inclusive más importante que muchos otros aspectos. Y hoy, gracias a una consultoría que tenemos con Martín y con su equipo, podemos establecer unos protocolos y entender que hay una mejor manera de hacer las cosas. Entendimos que se debía crear una mesa de crisis. ¿Quién de aquí sabe qué es una mesa de crisis? ¿Tú sabes? ¿Usted sabe? Una mesa de crisis es, pasa una embarrada y yo tengo a alguien en la ciudad que me está ayudando a tomar decisiones financieras, a poder pasar una tarjeta para traer un avión ambulancia. Tengo una persona que se encarga de comunicación, de gestionar la comunicación entre los diferentes actores de todo el accidente y demás, y de hacer que las cosas salgan bien, que una evacuación salga bien y que lo esté esperando en ese lugar para que luego cuando llegue a la ciudad lo esté esperando una ambulancia. Eso es comunicación. Luego, alguien encargado de la operación, quien toma las decisiones operativas cuando pasa algo. Entonces hoy establecimos una mesa de crisis en Wonder que apoya a todos nuestros anfitriones. Y nuestro sueño como empresa en gestión de riesgo es poder hacer que algún día las agencias como Wonder puedan tener una mesa de crisis que pueda apoyar a todos los anfitriones de todas las regiones de Colombia. Aquí les dejo ese pequeño aprendizaje de un tema que suena muy aburrido, pero que es muy importante porque es lo más clave de un viaje de este tipo. Gracias a todos. Bueno, eso estuvo emocionante, por fortuna con un final feliz. Nuestro siguiente invitado es Martín Molano. Él es el gerente general de Full Sky. Es viajero, deportista e inventor. Me da curiosidad saber qué has inventado. Apasionado por la aventura y sobre todo por la gestión de riesgos al aire libre. Creció en una cultura de viajes y lugares remotos gracias a las costumbres de su familia, lo que lo convierte en un viajero de muchos kilómetros en su haber y cientos de noches en algún lugar solitario del país, desde los llanos orientales y la Alta Guajira hasta la Amazonía colombiana. Ha logrado combinar su creatividad, pasión por los viajes y amor por Colombia, trabajando en actividades relacionadas con el turismo de aventura y naturaleza. Desarrolló y fue director del Departamento de Riesgos de Sambo por más de 7 años y ahora lidera Full Sky, una compañía que imagina un país que gestiona los riesgos de forma colaborativa, solidaria y rigurosa en todos los eslabones de la cadena de valor del turismo. La historia de Martín se llama Quisimos ser grandes sin antes haber sido pequeños. La falsa idea de que una empresa tiene que ser grande y rápido. Gracias. Gracias, Julián. Bueno, pues cuando me invitaron a esta charla,
tuvimos un par de reuniones, pero nunca me puse de acuerdo ni con Laura, gracias, ni con Juanpa. Nunca contamos la historia, nunca dijimos, oiga, esta es mi historia y se la narré durante los 10 minutos, ninguno de los dos lo hicimos, ninguno de los tres. Y me paro aquí rompiendo un poco ya lo que yo había escrito y lo que había pensado, con la intención primero de agradecerle a Juan Pablo que cuente esa historia, porque en los 10 años que llevo liderando viajes y en los últimos 3 muy enfocado en que la industria del turismo se una, no he logrado que alguien cuente una historia como la que acaba de contar Juan Pablo. Al principio Julián nos decía, no, si uno se para aquí a echar la historia tradicional, la de éxito, la cuenta con facilidad. Si se sube a contar la mía, también la va a contar con facilidad, la de Laura, la de cualquiera de nosotros. Pero la de Juanpa no se cuenta fácil porque suele ser ese eslabón que la competencia coge para decir, fíjense que ellos cometieron este error y nosotros no. Y es mentira, en el turismo todos cometemos errores. Entonces, gracias Juanpa por tener ese valor de desnudarse aquí frente a todos y es un paso en este ejercicio de gestionar el riesgo. Bien, nosotros vamos a contar una historia que se llama Quisimos ser grandes antes de haber sido pequeños. Y no significa que uno tenga que ser pequeño y después grande como medida de éxito, significa que no importa lo que uno haga en ese proceso de ser pequeño a grande, lo más importante que tiene que hacer es aprender de las historias, que es lo que cuenta un poco Laura. El ejercicio de una empresa exitosa no es, venga, yo soy pequeño y progresivamente voy creciendo y me vuelvo grande y cuando sea grande entonces voy a ser exitoso, no. El ejercicio es que no importa si se nace pequeño o si se nace grande, la nuez de todo el asunto es poder aprender de cada uno de esos procesos que uno va viviendo. Nuestro proceso arranca cuando fundamos nuestra empresa y hacemos los primeros ejercicios de planeación y nos preguntamos cuántos millones tenemos que vender en un año. ¿Para qué queremos vender esos millones? Pues para tener marketing, para tener buenos salarios, para tener una oficina, etcétera, etcétera. Y la respuesta a esa pregunta fue, pues vendamos 1.600 millones de pesos en un año. Acabábamos de dejar nuestros trabajos, estábamos fundando una empresa y dijimos, nuestra planeación es vender 1.600 millones de pesos en un año. Pasaron los 12 meses, ¿saben cuánto habíamos vendido? 30 millones de los 1.600, el 2% de la proyección. Nos salvamos por una única razón, porque los fundadores y el equipo que trabaja en Fullsky tiene una característica y es que le gusta mucho el aprendizaje. Venimos incluso de una industria donde somos profesores. Entonces, esa mentalidad de aprendizaje hizo que durante esos primeros 12 meses sagradamente nos reuniéramos cada trimestre a ver cómo estábamos, a ver si estábamos alcanzando o no ese gran objetivo que nos habíamos planteado. Entonces en el primer trimestre dijimos, no, vamos a llegar a 1.600, esto está imposible, bajémoslo. En el segundo nos pasó lo mismo, bajémoslo. En el tercero nos pasó lo mismo, no estamos alcanzando, volvámoslo a bajar. Finalmente ese objetivo quedó trazado en 100 millones de pesos. Y de esos 100 millones de pesos solo alcanzamos a vender 30. Está bien, todavía estaba lejos, pero no había sido esa proyección de los 1.600. Cuando uno hace esos ejercicios de aprendizaje, en este caso muy puntual financiero, pues si voy a vender 1.600, ¿cuál es el gasto que yo voy a tener? Y ahí es donde podría estar el gran problema de esta historia. Es que el gasto representaba el 50% de esas ventas. Quiere decir que estábamos pensando en gastarnos 700 millones de pesos, algunos los habíamos conseguido, otros no los teníamos, pero no los íbamos a conseguir con las ventas durante esos primeros 12 meses. ¿Qué hubiera sido de Fullsky si pasados esos 12 meses no hace esos comités juiciosos y se gasta 700 millones de pesos? Básicamente no estaríamos acá.
estaríamos trabajando por allá en algo que no nos gusta para buscar la plata y pagar esa deuda que teníamos tan grande. Y lo que nos salvó es esa mentalidad de aprendizaje que tenemos. Entonces es para nosotros el primer elemento. La mentalidad de aprendizaje de una compañía es la que lo puede poner un escalón más allá. Y esa mentalidad de aprendizaje tiene que estar acompañado de medidas de reacción inmediatas para que funcione. Si uno esta historia un poco con los riesgos, eso hacen los riesgos, la gestión de riesgos todo el tiempo. La gestión de riesgos intenta colectar datos, se llaman incidentes o accidentes, no importa cómo lo llame la industria, los colecta, los analiza y con todos esos datos modifica sus protocolos de acción. A esa estructura se le conoce como un casi me accidento y como no me accidenté, más o menos, o no me morí, puedo modificar cosas y seguir existiendo, que es el caso que nos cuenta Juanpa. La segunda historia que voy a contar es un poco más corta y tiene que ver con que a finales del 2010, nosotros nacimos en el 2019, hacemos correr todo el 19 y a finales del 2019 nos contactan unos norteamericanos, nos dicen que quieren venir a Colombia, les diseñamos un viaje, nos hacen el giro del 20% del viaje después de todo el proceso y queda todo pactado para desarrollar el viaje en el 2020. Arranca el 2020 y como a todos nos pasó, se viene una pandemia que no teníamos en el radar. Nosotros habíamos arrancado ese 2020 diciendo, no, si ya tenemos la mentalidad de aprendizaje aquí dentro de nuestra cultura organizacional, esto es suficiente, pero no, apareció ese elemento que no teníamos ninguno contemplado y nos cambió toda perspectiva. Nos reunimos con estos viajeros hacia febrero o más bien hacia marzo o abril, les dijimos esto va a cambiar en 2 minutos, esto es imposible, la humanidad no ve esto hace mucho, tranquilos, el viaje sale. Pasaron esos 2 meses y no había cambiado nada. Entonces nos volvimos a reunir con ellos y les dijimos tranquilos, seguro a mitad de año tiene que estar resuelto. Llegó la mitad del año y no estaba resuelto. Y finalmente ellos nos dijeron, ¿saben qué? Esto no se va a resolver. Tomen ese 20% que ya les anticipamos, tómenlo como parte del pago de todo lo que han hecho por nosotros. Qué alegría, dijimos nosotros, nos guardamos esa plata, nos despedimos del viaje y de las posibilidades de ejecutarlo y seguimos haciendo ejercicios. Y hacia la mitad del 2020, finalizando, a un querido socio se le ocurrió una bonita idea y era montar un glamping. La gente quiere respirar, la gente quiere salir. No, eso hay que montarlo. Yo tengo una tierrita por allá cerca a mi casa, montémoslo. Como teníamos recursos de los norteamericanos, dijimos listo, montemos el glamping. Pero nuestro origen, aquí hay un paréntesis, el origen de Fullsky tiene que ver con la aventura, con los viajes de aventura y con la gestión de riesgos. Pero esta cerecita apareció por allá, nos pareció rentable, parecía ser parte del turismo, entonces lo aceptamos, montamos el glamping, nos comenzó a ir muy bien y lo hicimos mantener durante 24 meses. Pero durante esos 24 meses no paramos de reunirnos todos los trimestres a ver cómo íbamos. Estamos bien, que hay que modificar, que hay que sostener, etcétera, etcétera. Esa mentalidad de la que les he venido compartiendo. Y en todos esos comités, si bien el resultado financiero era aceptable, nos agradaba, había algo que aparecía y no tiene que ver con nosotros. Nosotros no soñamos con hacer un glamping. Sí tiene que ver con el turismo, de acuerdo, pero está un poco apartado de lo que le mueve el alma a cada uno de nosotros. Finalmente, después de 24 meses, con el dolor del alma de haber invertido tiempo, sueños, dinero, dijimos, hay que cerrar este espacio. Insisto, no por condiciones financieras, sino porque no nos estaba llevando donde queríamos ir como empresa, habíamos perdido el norte. Que uno de estos dos ejercicios, de estas 2 historias de metida de pata que les acabo de contar, que una empresa, para ser exitosa, para ser sostenible en el tiempo, no solo tiene que tener una mentalidad de aprendizaje, como ya la han visto en 2 historias acá, y que en el caso nuestro nos salvó de la bancarrota,
sino que también tiene que ser fiel a su propósito, tiene que perseguirlo, tiene que insistir en él, así ese tarde en llegar. Muchas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias, Martín, interesantísimo. Y ahora paso a Juliana Medina. Juliana Medina es la CEO de Impulse Travel. Ella se hizo guía turística a los 16 años en su ciudad natal, Cartagena, para pagarse los estudios universitarios en finanzas, pero se dio cuenta del increíble poder de los viajes para transformar vidas. A continuación creó un operador turístico local. Hoy en día es emprendedora social, CEO y socia de Impulse Travel, un DMC colombiano reconocido por múltiples premios de turismo como Booking Booster y UNWTO Startup Competition por su innovación y trabajo con líderes sociales y empresas sociales. El título de su historia es Respondiendo quejas y no empeorar en el intento. Bienvenida, Julián. Ay, gracias. Bueno, no, realmente yo les voy a contar un caso situaciones que yo creo que a todos nos han pasado y quiero llevarlas un poquito más cerquita a lo que hacemos porque fue el área que escogí. Y bueno, como pudieron ver y como les contó Julián, yo he empezado y como mi camino en el turismo ha sido bastante progresivo. Y la primera de las metidas de pata que les quiero contar es que cuando yo era guía, un día me contratan de una agencia y yo, pues me llaman a decirme, Juliana, ¿dónde estás? Que no hay nadie acá, ¿cómo así el tour? Y yo, ¿cómo así? El tour empieza a las 9 de la mañana. No, el tour empezaba a las 8 de la mañana. No sé si yo, bueno, salgo corriendo, pues llegué media hora tarde, el cliente estaba así enojadísimo, alemán, o sea, ya, alemán. Media hora yo llego tarde y yo le digo, ah, no, ay, disculpe, es que la agencia me programó mal. Yo pensé que era a las 9, yo llegué bien. No, ese hombre estaba enojadísimo y entonces, y yo le dije, bueno, pero ya igual estamos en Colombia, ya vamos a empezar el tour, eso para qué, eso una horita, media horita más, media horita menos, eso no es tan grave. Y entonces, bueno, este man así pues como un poquito malacaroso, sigue y empieza el tour y bueno, súper bien, de ahí en adelante. Después, listo, ya, ahí sigo y esa era si me pasaban cosas así como guía, yo decía, ah, no, es que el conductor viene tarde, no, es que la agencia me mandó mal la información. Después ya armé la operadora local, ¿no? Y entonces otro día me pasa otra que es que viene un cliente y pierde el vuelo, venía del eje cafetero, llegaba a Cartagena y pierde el vuelo y me dice, no, es que bueno, pierde el vuelo, pero no nos avisa de la agencia, no nos avisan y nosotros no rastreamos el vuelo, total no sabíamos, el cliente no apareció y llega al aeropuerto y no hay nadie. Cuando llego y no hay nadie, después yo me lo encuentro y le digo, ah, no, bueno, cuénteme, ¿qué tal todo? Y me dice, no, terrible, eso ha sido peor, me ha llovido en todo el país, eso me ha ido mal, perdí el vuelo, dormí la noche en el eje cafetero, el operador del eje cafetero, uy, no, gravísimo. Y yo le digo, uy, sí, no, eso me han dicho varios clientes, que como que ese operador del eje cafetero malo. Mira, si viera, todos los meses tengo quejas de allá, me llegan los clientes acá a Cartagena, aquí nosotros lo hacemos buenísimo, pero allá sí he escuchado cosas malas de la gente de allá, como que no son tan buenos. Y entonces, y obviamente este señor, pues como que me dice, pone la queja gigante y me llega a la agencia de Bogotá y me dice, pero Juliana, ¿cómo a ti se te ocurre echarle la culpa? O sea, si el cliente se te queja, ¿cómo le piensas decir que todos los meses se te quejan de la misma cosa? Bueno, y entonces espero que ustedes estén entendiendo las metidas de pata que estoy metiendo en toda esta situación. Después ya vamos creciendo un poquito más, ¿no? Ya ahora somos DMC. Y entonces el cliente coge y dice, reserva un tour y entonces nos dice, ah, pero, ay, voy en noviembre, me di cuenta que en Colombia llueve. Y yo le digo, ah, sí, pues llueve, pero eso no pasa nada. Eso no pasa nada. Eso cogen y eso llueve unas horitas al día
y y si algo hay que tener flexibilidad, pero eso no es grave. Bueno, eso fue gravísimo. El cliente, de verdad, yo les llamo a esos clientes que ya vienen muy prevenidos, que te empiezan a preguntar, pero seguro que está bien, seguro que voy en lluvia y no pasa nada. No, a ese señor le pasó todo con la lluvia, o sea, desde caerse con la lluvia, desde que todo el día lloviendo, desde que se le atrasaron los vuelos, desde que se le inundó la habitación, o sea, de verdad fue un fenómeno el niño así muy grave. Y entonces viene el señor y cada vez que él se quejaba conmigo, yo le decía, pero pues si solo es agua. Eso no es tan grave, no, pues disfrútese las vacaciones, pues no importa, aquí está, perdió un vuelo, no llegó al aeropuerto porque no llegó el conductor porque también había perdido el vuelo y no sabíamos, no estábamos rastreando la situación con el hombre. Y bueno, aquí todo esto para decirles que yo durante mucho tiempo, cada vez que me pasaban estas cosas, porque muchas veces en estas situaciones han habido cosas que son fuera de nuestro control, como el clima, pero hay veces también es que ha sido falta de operatividad de nosotros, mía también y pues de mi equipo, de no revisar a qué hora llega, revisar los itinerarios, porque que te manden una información y te mandan otro adjunto y tú no lo revisas, pues también es culpa de uno como operador. Y entonces, o no estar pendiente de si el cliente, si te informó, cómo vas, cómo va el vuelo, cómo va la operación. Y es siempre echarle la culpa a los otros, echarle la culpa al ciclera al propio cliente de decirle que no se está disfrutando las vacaciones porque no tiene una actitud positiva, porque no está pasándola bueno, porque no quiere pasar unas buenas vacaciones. Y en ese entonces mi mensaje es, ahí fue donde yo cambié, yo dije, no, es que aquí el problema somos nosotros. O sea, yo no puedo, si yo no puedo echarle la culpa ni ahondar más los problemas o los problemas de operación o los problemas que tenga el viajero dentro de su lugar. Y aquí es donde yo entendí que realmente lo que nosotros hacemos es importante. O sea, nosotros no estamos ofreciendo, no sé, una hamburguesa o una comida, bueno, no voy a desmeritar a la gente la hamburguesa, pero no estamos vendiendo cosas pequeñas. Nosotros en la industria del turismo damos experiencias de vida, damos vacaciones, damos lo que la gente elige, trabaja probablemente todo un año para, por un momento, decidir soñar en algo, tienen un sueño, quieren vivir experiencias y cuando las cosas no suceden es frustrante y cuando yo dije, oye, cuando yo vacaciono y si las cosas no me salen bien, si los operadores se equivocan, si los guías no están bien, si las cosas no están a tiempo, uno se daña un poquito como el ambiente, se dañan las vacaciones, se daña el momento. Y empecé entonces a darle un approach completamente diferente a estos casos. Y entonces ahora lo que hago es que cuando un cliente se me queja de que le pasó cualquier cosa, de que tuvo un cierto inconveniente, es primero escuchar a esta persona, entender su frustración, entender su dolor, entender por qué está enojado y no tratar de minimizar ese error, no decir, eso no es nada, eso, ahí ya seguimos adelante, porque para nosotros tal vez un transfer más, un transfer menos, o sea, eso no es realmente la gran cosa dentro de nuestra operación donde sabemos que hay cosas más complejas, pero para esta persona en este momento era muy importante y hay que entenderlo y ponerse en el lugar de la otra persona y ser humanos. Y lo segundo es apropiarse de los errores incluso aunque no sean nuestros. A veces para los viajeros cuando ellos están hablando y nosotros somos ya sea el operador local, ya sea el DMC, ya sea el guía, cualquier actor de la cadena, cuando un viajero nos dice una inconformidad, entendamos que en ese momento nosotros somos la cara de toda una experiencia mucho más grande. Y es entender que para ellos necesitan desahogarse y así quitarse esa nube negra que traen. Porque yo les llamo a esos viajeros los viajeros de nube negra, ¿no? Creo que siempre todo, nada más parece que les lloviera a ellos, ¿no? Pero cuando ellos logran hablar, cuando ellos logran decir, uno los entiende y sobre todo uno les explica qué acciones se toman al respecto de ese cambio o de esa cosa que pasó. Es decir, por ejemplo, también nos ha pasado viajeros que los atracan, ¿no? O que tienen problemas de inseguridad. Es decir, mira, esto es lo que pasó, esto es el protocolo que estamos siguiendo, esto es lo que va a pasar, de ahora en adelante vamos a tomar estas medidas para que no vuelvan a suceder. O, no, obviamente no podemos prevenir todo, pero muchas cosas sí podemos prevenir y es explicar realmente qué estás actuando para que ese viajero sienta, ok, lo viví yo, pero el próximo no lo va a vivir.
la próxima persona que venga, yo siento que ahora están más preparados para esto. Y es, hoy en día, por ejemplo, nosotros, si tengan problemas en otros destinos y llegan, es como, mira, yo te entiendo, yo me pongo la camiseta, yo estoy ahí, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo quisieras o cómo pensarías que podemos remediar esta situación? Porque a veces uno cree que para remediar tiene que dar un montón de plata y el viajero probablemente esté feliz con que, no sé, un café, un helado, con que lo escuchen, con sentir que puede poner una queja escrita y ya. Entonces, después de muchas embarradas, después de haber hecho todo, y para contarles la última, que también es muy chistosa, es el tema de expectativas también, porque los viajeros también se quejan porque tienen problemas de expectativas. Un día teníamos un viajero que quería ir a Caño Cristales y nuestro equipo de ventas, el viajero le preguntó que si podía conseguir comida kosher, pero que él era un kosher pues muy estricto, que era muy importante que la comida fuera el proceso. Él ni siquiera, nuestro líder de ventas, ni investigó eso qué significaba. Ah, sí, claro, no hay problema. Comida kosher en Caño Cristales, va, eso no hay problema. Y de pronto llega este viajero a Caño Cristales, obviamente, ni le dijo el operador local eso, o sea, el anfitrión ni siquiera le dijo que este cliente esperaba comida kosher. Obviamente llega y pregunta, no, ¿cómo fue sacrificado este animal? No, ni idea, y entonces él esperaba que el cuchillo fuera lavado con agua de mar en Caño Cristales. No, o sea, un desastre. Y este cliente entonces es un tema de expectativas de que por vender muchas veces vendemos cosas que también no son. O sea, vendemos cosas que porque, sí, por la venta, por cumplir la meta y ya. Entonces, y después otra vez, entonces ahora sí, enfréntese con ese cliente y dígale, no, porque entonces la primera que se me ocurrió fue decirle, señor, pero usted no vio el mapa, ¿dónde está el mar? ¿Dónde está Caño Cristales? Bueno, ya ahí dije, no, ya aprendí, ya no le voy a decir eso, voy a decirle, no, tiene toda la razón, discúlpeme, tuvimos un problema, ¿cómo podemos hacer? Usted enséñenos de verdad desde este lugar, sea parte de la construcción del destino, ¿cómo podemos hacer comida kosher dentro de lo que tenemos dentro del destino? ¿Cómo ya sabiendo que usted está allá? Y el señor se sintió todo, yo voy a ser aquí el maestro kosher. Y entonces ya fue mucho más bonito incluso para él, pues, o sea, obviamente fue difícil, pero él sintió que estaba siendo parte de esta construcción de un nuevo destino. Entonces, esas son mis metidas de pata y espero que no las metan ustedes también. Bueno, Juliana, mil gracias por tu franqueza y además ese modo cartagenero de contarla que lo hace muy, muy entretenido. Bueno, finalmente tenemos aquí con nosotros a Gilmar Botache, es el CEO de Amazonía Travel. Como todos los demás, pues Gilmar es viajero y promotor de turismo en el departamento, en este caso del Caquetá. Es apasionado por la fotografía y el servicio a las comunidades por medio del turismo. Ha logrado llegar hasta lo más recóndito de su departamento para trabajar con comunidades indígenas que perviven cerca al Parque Nacional Serranía del Chiribiquete, resaltando y valorando los saberes y tradiciones y manifestaciones culturales de los pueblos Huitoto y Andoque en Araraquara, Solano, Caquetá. Sus proyectos de vida, Amazonía Travel y la Reserva Ecoturística Las Palmas, tienen el propósito vivo de enseñar a locales, nacionales y extranjeros la verdadera imagen del departamento de Caquetá. La historia de Gilmar es mejor hablar claro que bonito, expectativas insatisfechas y errores de comunicación. Bienvenido, Gilmar. Muchas gracias. Caquetá, mucho orgullo. Esta experiencia es básicamente con Araraquara, un lugar, un territorio muy bonito, muy ancestral, que como muchas personas en el país lo veía únicamente en revistas, en publicaciones, y yo decía, ¿cuándo voy a llegar a este territorio? ¿Cuándo voy a llegar a ese lugar que en algún momento pues me atrapó a mí? Porque por allá en el 2000, siendo mi papá alcalde, le llegaban, era alcalde del municipio de Solano, donde se encuentra Araraquara, y recuerdo que los indígenas llegaban allá y me decían, uy, me voy a convertir en tigre y me lo voy a comer,
le llevaban pescado a mi papá, empezaban a contarle historias y tan solo con 7, 8 años empezaba yo a escuchar sobre Araraquara. Y en el 2016-17 fue mi primer viaje a este territorio. Y en ese primer viaje me acuerdo que me voy bajando del avión y sentí algo que nunca había sentido en todos los viajes, y era que sentía que me abrazaba la selva. Sentía yo como que algo me daba un abrazo y yo decía, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Será el misterio? ¿Serán las tribus no contactadas? ¿Qué será? Entonces empecé como a botar ideas. Y empezamos un ejercicio allá con las comunidades y recuerdo que nos fuimos hasta el Yarí, y allá en el Yarí, que es un río muy importante, que fue donde se inspiró Germán Castro Caicedo para su historia de Mi alma se la dejo al diablo. Entonces llegamos allá al Yarí y sale un pescado y literal se va como volando. O sea, era como si fuera volando y yo dije, juepucha, me pasó lo de Juan Pablo, ¿es real esto que estoy viendo? Y los indígenas me decían, sí, este es el pez tal, tal, tal. Y yo, bueno. Y empezamos a promover Araraquara desde el 2017, 18, 19, 20. Y todo este tiempo, nada, absolutamente nada. No salía nadie, nadie preguntaba por Araraquara. Todo el mundo, sí, 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 pero finalmente no. Y en el 2021 logramos realizar un viaje con unos amigos de acá del Guaviare, con Geo, y llevamos unas personas. Después de ese viaje nos dejó muchas enseñanzas, quedaron unos recursos y vuelvo al territorio después de un largo tiempo. Entonces en el 2022 empezamos un trabajo muy bonito, empezamos a hacer unos voluntariados y estos voluntariados empezamos a trabajarlos con los Andoque y los Huitoto, precisamente para fortalecer capacidades en torno al turismo, en aspectos de gastronomía, en aspectos de guianza turística. Y entonces, claro, ya los indígenas empoderados, hasta yo también empoderado, porque yo decía, bueno, ya Araraquara pues ya tiene otro color, ya es un panorama diferente, y empiezo a escribir en conjunto con las comunidades el itinerario. Entonces, primer día vamos a hacer esto, segundo día esto. Y claro, cuando estuvimos haciendo las fotografías, pues era época seca. Y entonces estaban los petroglifos así súper bonitos, los caños con las aguas rojas, las aguas así verdes, súper lindo. Y entonces en la publicidad pues aparecía así el chorro de Araraquara, así revolucionado, grande, bonito, los caños súper lindos y los petroglifos. Bueno. Entonces los indígenas habían dicho que allá empezaba la época de lluvias de abril en adelante. Entonces programamos el viaje en marzo. O sea, se supone que en marzo todo iba a salir perfecto, súper bonito. Y llegamos allá al territorio y el río Caquetá estaba a tope, desbordado. O sea, estaba full desbordado. Y entonces yo decía como, pucha, ¿y ahorita qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y empezamos el viaje, y cuando llegamos a un punto que se llama La Campana, que es una piedra gigante que tiene unos petroglifos bien interesantes, solamente este pedacito se miraba de roca. O sea, el río se había subido 5 metros como en cuestión de 15 días. Y algo muy particular que sucede con esta zona de Araraquara es que si por ejemplo en Florencia, en el Caguán o en la zona sur llovió hoy todo el día y llueve por ahí 3 días, eso va llegando a Araraquara en 15 días. Entonces y yo iba llevando como ese seguimiento y todos los días estaba haciendo sol en Florencia. Entonces yo dije, bueno, eso por allá debe estar, mejor dicho, el paraíso. Entonces, claro, nos fuimos con los turistas, unos paisas, y los paisas pues tienen como esa energía y le ponen todo el entusiasmo. Y entonces ahí en La Campana empiezan a ver como esas caras como de, pucha, ¿y dónde están los petroglifos? Y Gilmar, ¿y dónde está la playa? Esa playa bonita que nos mostró ahí en la foto. Y yo, pucha, ¿y ahora dónde me consigo una playa si el río está a tope? No hay ni una bendita playa, todo está desbordado. Y entonces
yo dije, bueno, aquí toca cambiar rápidamente la dinámica y empezamos con tema de pesca. Nada, no salía ni un solo pescado, en absoluto, nada, no veíamos nada. Todo estaba así como gris. Y entonces, de repente las mujeres van y sacan su gastronomía, y aquí mi querida Laura fue testiga de la gastronomía de Araraquara, y eso como que bajó las revoluciones de los viajeros porque era muy exquisita, era muy diferente. Y bueno, ahí empezamos con el tema de historias, y algo muy poderoso de este territorio son sus plantas de poder, sus medicinas. Entonces empiezan nuestros amigos indígenas a compartirnos su mambe y ambil. Y este mambe de Araraquara es tan poderoso, pero tan poderoso, que empezó como a volvernos serenos. Empiezan a contar historias y empezamos a adentrarnos como a ese mundo de Chiribiquete y bueno, y todo así súper bacán. Pero aún así persistía esa mala cara en los viajeros. Bueno, entonces nos regresamos otra vez hacia Araraquara, y el plato fuerte de ese viaje pues era angosturas, que es como lo más icónico pues como de esta zona del Caquetá, y obviamente el chorro y otras cosas. Pero entonces, aquí sí tengo que decir que la madre naturaleza nos dio una mano, pero nos dio una mano así grandísima, porque a pesar de que no se vio nada de lo que habíamos puesto en la publicidad, cero animales, o sea, ni siquiera mariposas, y uno tiene en el imaginario de que al ir a un territorio de estos, pucha, se va a encontrar las dantas corriendo, van a pasar los chigüiros de aquí para allá. Pues no había nada de eso. Y entonces ya íbamos saliendo de Puerto Arturo hacia el cañón de Angosturas, y 5 minutos más adelante alguien dice, uy, ¿qué es eso que va pasando el río? ¿Qué es eso que va pasando el río? Y todos quedamos ahí como, ¿cuándo? Empezamos a ver detenidamente Don Jaguar atravesando el río Caquetá, un río de 500 metros de ancho, así, o sea, lo teníamos como de aquí a allí, así, y él iba ahí, despacio. Las caras cambiaron totalmente, los comentarios cambiaron totalmente, dijeron, Gilmar, este es el mejor viaje de nuestras vidas, esto valió toda la plata del mundo, olvídese de los petroglifos, olvídese de la playa, de todo eso. Este viaje ha valido toda la pena del mundo. Bueno, yo en ese momento estaba muy preocupado porque fue tanta la emoción que empezaron a moverse mucho en el bote, y yo era como, pucha, ¿cómo hago? Porque, claro, imagínense en la emoción de ver el jaguar, pues que se voltee la lancha, pues no valía la pena del todo. Entonces esa gente iba fascinada, todo el tiempo iban hablando del jaguar, que uy, que yo nunca había visto el jaguar, que esto tengo que escribirlo, esto tengo que publicarlo, tengo que compartirle yo no sé a quién. Bueno, y entonces después les esperaba Angosturas, y ellos pensaban que Angosturas pues es algo muy sencillo. Y cuando vamos entrando a Angosturas y ven esas paredes gigantes y ven esas cascadas que caen de un lado y cascadas que caen del otro lado, esa gente lloraba, o sea, estaba como muda. No, era una cosa impresionante. Esa fue una alternativa donde se salvó el viaje, literal. Pero imaginemos un panorama donde no hubiese pasado el jaguar, ¿cierto? Entonces el mensaje aquí es que a veces tanta poesía, a veces hablar muy bonito en los escenarios, ¿cierto? Hay que ser muy precisos como en esos detalles que pueden pasar en el territorio, y creo que lo ha mencionado Juliana, y es el tema de las expectativas. Seamos claros, que esa letra chiquita no sea tan chiquita, sino que sea grande para que el viajero conozca el contexto del territorio, lo que puede llegar a pasar en caso de, y con eso pues todo salga súper bien. Esta es una de las tantas historias que nos ha pasado en el territorio del Caquetá. Bienvenidos por allá y qué orgullo estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Súper. Bueno, Gilmar, muchísimas gracias y gracias a todos. Pero antes de terminar, yo en vista de lo generosos que han sido contando sus experiencias y frustraciones o metidas de pata, yo quiero preguntarle a todo el público
que muy sencillamente con una levantada de mano voy a ir cada uno por cada uno y pueden repetir, y si se han metido todas las 5 metidas de patas, pues levanten la mano 5 veces, pero quiero preguntarles a ustedes con qué metida de pata se identifican o quiénes han metido la pata de manera similar a la de las personas aquí. Arrancamos por Laura. ¿Quién ha metido la pata de manera similar a la de Laura? ¿Tan poquitos? Oigan, un poquito de sinceridad, nada más. Bueno, muy bien. Segundo, ¿quién ha metido la pata como Juan Pablo? Uy, miércoles, pensé que iba a ser el que no iba a tener casi porque es una muy tremenda, pero bueno. ¿Quiénes han metido la pata como Martín o algo similar? ¿Quiénes han metido la pata como Juliana? Rodrigo, a usted obligatorio le toca levantar la mano. ¿Y quiénes han metido la pata como Gilmar también creando esas expectativas? Bueno, increíble. Bueno, todos hemos metido la pata. Pues muchísimas gracias a ustedes por compartir esas experiencias y a ustedes por participar. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.